Bueno, hermanos, hace poco estaba viendo un comentario, ¿verdad?, acerca de que me parece que en el estado de Georgia, no sé si es estado, no sé, pero en Georgia me parece que ya están prohibiendo realmente evangelizar, ¿verdad? Creo que ya les pusieron incluso un horario que creo nomás se les permite de 12 de la tarde a 5 de la tarde, ¿verdad? Únicamente en ese lapso pueden hacer evangelismo. Pero realmente para nosotros como cristianos no nos debe de asustar ese tipo de situaciones, ¿no? Porque es algo que está escrito en la Biblia. Dice la palabra de Dios que vamos a llegar a esos tiempos donde vamos a sufrir persecución, así como en su momento la sufrieron no me gustaría llamarle la era, los primeros cristianos, sino en el primer lapso, ¿no?, en los primeros 300 años después de Jesucristo, donde se tenían que esconder para poder hablar acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, son tiempos realmente difíciles y eso lo estamos viviendo ya realmente, ¿no? Es algo en el que nosotros tenemos que apelar realmente a Dios para que nos dé la fortaleza para ese tipo de problemas en los que van a suceder, porque está escrito en su palabra y nosotros no podemos cambiar los tiempos proféticos de Dios, así de sencillo, ¿verdad? Entonces esta mañana me gustaría hablar un poquito acerca de lo que es la apostasía, ¿verdad? ¿Y qué es la apostasía? ¿Qué es ser un apóstata? ¿Sí? La palabra de Dios nos dice en 2 de Tesalonicenses 2, del versículo 3, me parece, me dice que no vendrá haciendo alusión a este hombre de pecado, ¿sí?, sin que antes venga la apostasía, ¿sí?, la apostasía en las iglesias. Eso es un hecho. Tiene que venir lo que es la apostasía, el ecumenismo, lo que es una sola religión, pero que es un apóstata, es una persona que reniega de su fe, que retrocede. Una vez que haya aceptado al Señor Jesucristo, regresa o empieza a renegar de él, de su fe, y empieza pues a tomar otro tipo de situaciones, como pues podemos definirlo como empezar a idolatrar, ¿sí?, el materialismo, realmente enfocarse en las cosas del mundo y ya no en las cosas de Dios, ¿verdad? Es renegar de lo que una vez profesamos, nuestra fe en Jesucristo, ¿verdad? Y primeramente me gustaría ir a 1 de Timoteo 4, versículo 1 y 2. La palabra de Dios nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿verdad? Recordemos que ya estamos en los últimos tiempos, sí, estos últimos tiempos donde hace más de 2000 años Jesucristo formó su iglesia, conformada por gentiles, que somos nosotros, tanto como su pueblo, que son los judíos, ¿verdad? De ahí es donde se forma la iglesia, ¿sí? Y realmente también nos habla que el Espíritu Santo habló a Pablo, ¿sí?, diciendo que estos tiempos iban a suceder, que muchas de las personas retrocederían de su fe, apostatarían de su fe, ¿verdad?, renegando, ¿no? Es algo que va a suceder. ¿Por qué? Pues porque son los tiempos de Dios y Él nos está advirtiendo que ese tipo de situaciones va a suceder incluso en las iglesias. De hecho es en las iglesias, pero incluso entre la gente de la iglesia, no únicamente con las personas que a veces estamos aquí arriba de un púlpito, empezamos a apostatar, ¿o qué? Predicando, ¿qué dice? Doctrinas de demonios, o predicando falsas doctrinas, ¿sí?, que vienen siendo realmente enfocadas al materialismo, no realmente enfocado a lo que Dios quiere, porque Dios nos enseña y nos insta a que prediquemos acerca de la salvación, arrepentimiento, arrebatamiento, santidad, todo ese tipo de situaciones, pero sin embargo estas personas se enfocan en otros temas como es el materialismo, ¿verdad? Simplemente ven para sus propios intereses, ¿no? Esto es lo que nos empieza a hablar acerca de una persona apóstata, ¿no? Ahí en Gálatas 6:1 nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿verdad? La obligación de nosotros como cristianos realmente es, si vemos alguna persona que está fallando, que se está desviando realmente de los caminos de Dios,
como nos dice aquí en Gálatas 6:1, dice, nuestra obligación es tratar de otra vez vuelva al camino correcto, al camino verdadero. ¿Por qué? Porque aquí mismo nos dice que si estamos fallando de una u otra manera, cometiendo algún pecado moral, ¿sí?, lo podemos restaurar. Pero lo que sí Dios no permite es que sea un pecado doctrinal. Dios no va a permitir a esa persona un pecado doctrinal. ¿Y cuál viene siendo? ¿Por qué? Porque realmente uno, o la persona en su momento, vamos a echarle la barra al pastor que es el encargado, sí, de llevar a este redil, a estas ovejas, a los pies de Cristo, porque esa es la función del pastor, ¿sí? Predicar el evangelio y llevarnos a cada uno de nosotros a conocer realmente el verdadero evangelio. Si Él nos empieza a predicar algo que está fuera de la Biblia, eso viene siendo un pecado doctrinal. ¿Por qué? Porque se está condenando Él y está condenando a todo su redil, a toda esta gente que Dios le puso para que realmente los llevara a sus pies, ¿sí? Dios va a perdonar y restaura cualquier pecado moral, pero un pecado doctrinal, ahí no lo va a perdonar. ¿Por qué? Porque realmente el pastor o el predicador, ¿sí?, está llevando a mucha gente por un camino que no es el de Dios, ¿verdad? Así es como nos dice en Gálatas 6:1, ¿verdad? Por eso mismo Pablo insta a Timoteo, le dice, cuídate de ti mismo, cuídate de lo que predicas, cuídate de lo que enseñas. No puedes enseñar cualquier cosa. Y a veces empezamos a enseñar muchas cosas de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Eso lo llamamos un dogma, algo que nosotros creemos que es, pero realmente que no está en la Biblia. Debemos de tener mucho cuidado en enseñar o en predicar lo que está aquí en la palabra de Dios y no lo que nosotros creemos o lo que nosotros suponemos que es, ¿verdad? Pablo mismo le dice ahí en 1 Timoteo 4:16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿sí? Realmente vemos aquí que muchas de las personas más bien en esas partes donde se predica un evangelio diferente, ¿verdad?, que realmente predican lo que es el materialismo, pero es para sus propios intereses, ¿sí?, como simplemente lo que ellos manejan, lo material, como el dinero, son muy dados a agarrar lana, ¿no?, como dicen, dinero, ¿no?, y utilizan muchas partes donde el versículo del boxeador, ¿no?, que dice, es mejor dar que recibir, ¿verdad? Pero si realmente es tan efectivo, ¿sí?, ¿por qué ellos no dan? Y así no tienen que molestar a la gente. Si ellos dan, ellos van a recibir mucho, porque ellos es lo que ellos pregonan o predican, ¿no?, ¿verdad? Pero también son muy dados a que no les gusta que la gente los critique o les diga sus verdades o en lo que están fallando, ¿no? Porque realmente nos dicen que juzgar es malo, que juzgar es pecado, pero no. Juzgar no es pecado, juzgar es discernir, ¿sí? Y realmente el pueblo de Dios, nosotros mismos tenemos la obligación de decirle a la persona en qué está fallando. ¿Y por qué? Pues porque realmente queremos que esa persona llegue a los pies de Cristo. Si te digo que estás haciendo mal, es porque te quiero. Es como un amigo. Un amigo no podemos catalogar a un amigo como cualquier persona. ¿Por qué? Porque un amigo quiere lo mejor para ti. Y si estás equivocado en algo, la obligación del amigo es decirte a ti en qué estás fallando. Si no, realmente no es tu amigo. Y así mismo, aquí mismo nosotros tenemos que hacer eso. Si vemos que se está desviando la gente, tenemos la obligación de decirles en qué están fallando. Esa es la obligación de cada uno, ¿no? Y eso es discernir. Si alguien está fallando en alguna de las situaciones, tenemos la obligación de decirles realmente en qué se está fallando, ¿verdad? Ahí en Mateo 24, del 3 al 5, Mateo capítulo 24, del 3 al 5, Jesús nos advierte, ¿verdad? Y nos dice claramente, dice, estando él sentado, desde el versículo 3 voy a leer, del 3 sí, pues, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos,
¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, ¿verdad? Fíjense, Jesús está hablando con sus discípulos. ¿Y cuál es la primera señal? No le dice que va a haber terremotos, guerras, inundaciones, tsunamis, de diversos tipos de desastres, sino simplemente les dice, mirad que nadie os engañe. Esa es la primera señal del retorno de Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Vamos otra vez a lo mismo. Porque va a haber tantos predicadores que están enseñando una mala doctrina, algo que está fuera de lo de la Biblia, y Jesucristo está advirtiendo a sus discípulos, mirad que nadie los engañe, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que realmente, desgraciadamente, pero nosotros como pueblo de Dios, ¿sí?, no estamos haciendo lo que realmente quiere. ¿Por qué? Porque somos muy dados de oír a cualquier persona y de aceptar lo que él está predicando o diciendo, ¿sí? Aquí en el Nuevo Testamento nos habla de la iglesia de Berea, donde dice que ellos constataban lo que Pablo les estaba diciendo. Entonces no es nomás creerle a la persona que está aquí arriba, sino realmente constatar que lo que está diciendo está aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero miserablemente el pueblo de Dios, ¿sí?, no nos gusta estudiar. Esa es la verdad, ¿sí? No nos gusta estudiar. A veces agarramos la palabra de Dios, la Biblia, y la agarramos cuando venimos aquí, a veces, porque a veces venimos aquí al servicio y ni siquiera traemos Biblia, ¿sí? Entonces realmente en la casa, si no lo hacemos aquí, que venimos 1 hora a la semana, por así decirlo, a veces menos en la casa, ¿no? Entonces es algo que el pueblo de Dios está descuidando, la palabra de Dios, la comunión con Dios, para que nuestra fe crezca. ¿Cómo? Pues leyendo la palabra de Dios, pasando tiempo de calidad con Dios, ¿sí? Y eso es algo que realmente es muy peligroso. ¿Por qué? Pues porque mucha gente cree lo que la persona que está aquí arriba está diciendo la verdad, pero no los está llevando por un camino equivocado. Así de sencillo. Si ahorita queremos aventarnos un partido de básquetbol y no tenemos pelota, ¿cómo vamos a jugar? Así mismo, si venimos al culto y no traemos ni siquiera la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Yo, por ejemplo, para mí es un orgullo que me vean con la Biblia, ¿sí? Un orgullo de ser cristiano, ¿verdad? Porque ¿qué dice Jesús? El que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y no quiero decir que sea todos para lo mismo, ¿no? Sino que simplemente no hay no hay nada, algo más bonito o más hermoso que la gente lo vea uno con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así podemos constatar lo que se está diciendo va de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que empaparnos, tenemos que volver a los principios básicos, que es la palabra de Dios. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo, a lo mejor muchos por más cómodo, por facilidad, pues en su teléfono, ¿verdad? Pero ya es cuestión de cada quien, porque a final de cuentas cada quien vamos a estar ante el Señor, individualmente. Cada uno vamos a estar de frente al Señor. Ahí no vamos a venir ni por familia, ni grupo, ni nada, sino independientemente vamos a estar ante Él y cada uno vamos a dar cuentas de acuerdo a nuestras obras, a lo que hayamos hecho en la vida, ¿verdad? Entonces aquí mismo nos dice, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías huecas, de doctrinas falsas, de espíritus engañadores, ¿verdad? Tenemos que estar atentos, sí, porque es realmente un peligro que nos está advirtiendo. El rey David en el Salmo 119 que dijo, grabaré tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Así mismo dijo, grabaré tus dichos en mi corazón para no pecar realmente contra ti, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados ¿para qué? Pues precisamente para defender lo que es la palabra de Dios. El día que se suba aquí a la persona, una persona que empieza a predicar algo diferente, mejor nos vamos, así de sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy la gente
está dada, ¿cómo se dice? A querer tener reconocimientos, ¿no? Cuando llegues al cielo, ahí todos vamos a ser iguales. Todos vamos a ser hijos de Dios. Todos vamos a ser siervos de Dios. Ahí no va a haber jerarquías, que yo soy pastor o que los apóstoles acá, profetas. No, ahí todos somos iguales. Así de sencillo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar preparados. Aquí nos está advirtiendo Jesús, nos está advirtiendo Pablo acerca de ese tipo de situaciones, ¿no? En que realmente el pueblo de Dios va a ser engañado, ¿sí? Por medio de esas doctrinas falsas, de esas predicaciones, ¿sí? Llevándonos por el camino erróneo. A final de cuentas, Satanás es el encargado de crear todo tipo de religiones, ¿sí? Y él trata de desviarte por el camino correcto. ¿Cuál viene siendo el camino correcto? ¿Cuál es la finalidad de uno? Llegar a los pies de Jesucristo, ¿sí? El diablo sabe que un día nos vamos a ir en el arrebatamiento y él no lo puede impedir. ¿Por qué? Pues porque aquí está escrito, pero lo que sí puede impedir es que tú vayas al arrebatamiento. Debemos de tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones, ¿verdad? Leíamos en Mateo 24, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, ¿sí? Y eso lo podemos ver en muchos de estas personas, ¿no? Que predican y que llenan iglesias y todo, y hacen milagros y todo. Pero ¿de qué te sirve, como hablábamos la vez pasada, que te sanen de alguna enfermedad, de cáncer, si realmente no reconoces la gloria de Dios? Porque si finalmente te sanan, pero al rato te vas a morir, y si tu condición espiritual está lejos de Dios, te vas a ir abajo, así de sencillo, como dice la palabra de Dios. Lo que tenemos que predicar nosotros es arrepentimiento, así de sencillo, salvación, para que la gente llegue a los pies de Cristo, independientemente, porque vamos a estar aquí hasta que el momento en que Dios quiera. Así de sencillo. El día de, a lo mejor ahorita saliendo pasa un accidente y ya no estoy con ustedes. Por eso mi relación tiene que ser ahora, precisamente hoy, no el día de mañana. ¿Cuánta gente vemos que platicamos con ellos incluso y el día de mañana tiene un accidente y fallece? Es que así es. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Por eso es la necesidad de tener esa comunión con Dios, permanecer en su palabra, estar con Él, ¿sí? Día a día, ¿verdad? Porque a final de cuentas toda la gente busca títulos buscan, profetas, apóstoles. Jesucristo dijo: hasta Juan, la ley y los profetas eran hasta Juan, hasta ahí nomás. La ley y los profetas eran hasta Juan, punto. En Apocalipsis 21:14 nos dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Aquí es muy clara la escritura. Los 12 apóstoles ahí están en los muros que sostiene la Nueva Jerusalén. Y la ley y los profetas eran hasta Juan. Juan cumplió su propósito ¿de qué? De anunciar la venida del Mesías. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa era la finalidad de Juan. Él vino y cumplió con su propósito, ¿sí? Y dijo: hasta aquí ya no hay más profetas. Pero no, ahora a la gente le gusta pues el halago, que los llamen profetas, apóstoles, de todo tipo de situaciones, ¿no? Cuando la palabra de Dios nos dice: tengan cuidado porque van a surgir muchos falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles. ¿Para qué? Para incluso engañar a los escogidos. Por eso es necesario pasar tiempo en la lectura para no dejarnos engañar por ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero a final de cuentas, aquí nos está hablando de la apostasía, que una vez nosotros que tengamos ese don, ese privilegio en el cual Dios nos dio, que nos llamó como sacerdotes. A veces nosotros tenemos un concepto erróneo de lo que es un sacerdocio o lo que es sacerdote, porque Dios, ahí en 1 de Pedro 2:9, nos está diciendo que nosotros, el pueblo de Dios, somos sacerdotes, ¿sí? Y a veces tenemos el concepto de que un sacerdote, pues,
pensamos que es una persona que está allá, ¿no? Cuando hablamos de sacerdote, pensamos que es una persona que está en la Iglesia Católica, ¿no? Pero no, realmente nosotros, ¿sí? Dios nos está diciendo que nosotros somos reyes y sacerdotes. Dice, más Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Es muy interesante porque dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, ¿por medio de qué? De su sangre, la sangre que derramó Él en la cruz, ¿verdad? ¿Para qué? Para que anunciemos, para que prediquemos, ¿sí? Las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, que nos sacó del fango, del lodo, ¿sí? Y nos llevó hasta su luz admirable, ¿sí? La palabra nos dice que Dios es luz, ¿sí? Él nos saca la luz a las tinieblas, ¿sí? A esa ausencia de luz. Él de ahí nos saca a todos. ¿Por qué? Pues porque lo podemos ver desde Génesis, cuando el ser humano pecó, ¿sí? Ahí es donde entró realmente el pecado a la humanidad, por la desobediencia de un hombre. Sí, entró el pecado a la humanidad y ahí se hizo esa separación de Dios con el ser humano, ¿sí? Por eso es que Dios realmente, Él nos llama que somos sus sacerdotes. ¿Para qué? Para hacer todo esto de lo que nos está diciendo. Porque Él realmente creó un sacerdocio. ¿Por qué? Por la necesidad del pecado. Así de sencillo. Todos diariamente pecamos. No hay ni uno solo que no peque. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni uno solo. Nadie, ¿verdad? Solamente Jesucristo fue el único que realmente una persona justa, sí, santa, que Él no pecó, porque dice la Biblia que Él fue tentado de todas las maneras posibles. De todo tipo de tentaciones, Jesús fue tentado, pero Él nunca pecó, ¿verdad? Y precisamente por eso Dios realmente nos da ese derecho, ese honor de nosotros ser sacerdotes. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de Jesús, que Él nos sacó del pecado en el cual vivíamos y nos da la oportunidad de estar un día a sus pies. Esa es la finalidad. La vida aquí realmente es un preámbulo, es como un examen, así lo podemos ver, en el cual estos 70, 80 años, como nos dice que es una generación, algunos viven menos, otros más, pero prácticamente eso es lo que es una generación, lo que llama 70, 80 años. En ese lapso es donde realmente vamos a dar cuenta de nuestros actos, ¿sí? De nuestros hechos. Si realmente tenemos esa comunión con Dios, con Jesucristo, o si realmente lo desechamos, ¿verdad? Y nos enfocamos en otras cosas, ¿verdad? Este examen en el cual, cuando partamos de este mundo, un día vas a estar ante el Señor, vamos a estar y Él nos va a juzgar de acuerdo a nuestras obras. Y lo malo es que ya no va a haber otra oportunidad. La oportunidad es en vida, es aquí mismo, ¿verdad? Y como decía Pepe el jueves, muy interesante porque a veces no le dedicamos el tiempo a Dios que Él se merece, ¿no? Y no quiero decir que pasemos a lo mejor horas leyendo la Biblia o estudiando o orando, pero realmente dedicarle un tiempo de calidad, directamente tener esa comunión con Dios por medio de la oración y por medio de la lectura, ese tiempecito de calidad, porque a final de cuentas Dios no busca cantidad, sino Él busca calidad de cristianos. Esa es la finalidad de Dios. ¿De qué sirve que esta iglesia esté llena si la mitad realmente no nos hemos entregado realmente a Dios? Por eso es tiempo de meditar, como decía Pepe el jueves. Es tiempo de meditar y decir, bueno, realmente estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo las cosas que Dios quiere o no.
Y no quiere decir tampoco que nos alejemos de todo, porque realmente, por ejemplo, Dios le dijo a Adán que tenía que trabajar para el sustento con el sudor de su frente y todo. Y tenemos que trabajar porque es necesario para poder seguir el ritmo de vida, el estatus de vida. Pero ese tiempo que le dediquemos a Dios, si son hasta 5 o 10 minutos, dedicárselos completamente a Él en calidad. Leer la palabra de Dios, ponerme a meditar en ella y ver qué es lo que el Espíritu Santo me está hablando, en qué estamos haciendo mal, en qué me estoy alejando de Él. Porque el diablo es muy sutil. A veces te va dando tu alimento, tu sopita con poquito veneno y te va envenenando. Eso es lo que a veces se predica en algunas iglesias. ¿Sí? Fíjense, el diablo es tan descarado que quiso tentar a Jesús con su misma palabra. Al autor de la vida lo quiso tentar con su propia palabra. Y eso lo podemos ver en Mateo 4, en la tentación, que le hizo con su propia palabra, lo estaba tentando, estaba diversificando la palabra de Dios, le estaba dando otro enfoque. ¿Sí? Entonces el diablo, eso es lo que él quiere, te va a hacer a ti creer ciertas cosas. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil agarrar un versículo y adaptarlo a mi manera, a lo que yo quiero. Pero realmente tenemos que ver cuál es el trasfondo, de dónde viene, qué es lo que me quiere decir. No es nomás aceptar cualquier cosa, ¿sí? Pero para eso tenemos que pasar tiempo de calidad con el Señor. Mientras no, dedicarle tiempo, 5 o 10 minutos, pero realmente enteros al Señor, platicar con Él, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque le dije, de una u otra manera todos los días pecamos, hasta con pensamiento, con lo que sea, pero pecamos todos, ¿sí? Pero la idea realmente es estar más en esa unión con Jesucristo, en esa comunión, realmente que Él es lo que Él se merece, ¿verdad? Y realmente ¿cuál viene siendo la función del sacerdocio? ¿Cómo lo pudiéramos llamar? Aquí está Paco y Chela, que tienen el ministerio de oración, y realmente un sacerdocio, un sacerdote, eso es lo que Dios quiere, interceder. Eso viene siendo el sacerdocio, ¿sí? Jesucristo intercedió por nosotros en la cruz cuando dijo, perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso mismo es lo que tenemos que hacer, ¿no? A veces a muchos de ustedes o a muchos de nosotros nos han dicho personas que incluso no se congregan en la iglesia, le dicen, oiga hermano, hermana, ore por mí, porque Dios a usted le escucha. O sea, realmente Dios escucha a todo mundo. Si es temeroso de Dios, dice la palabra, ¿verdad? Pero ¿por qué nos dicen o por qué les dicen? Pues porque realmente ven un cambio reflejado en cada uno de nosotros, de ustedes. Ven el cambio que hemos sufrido cuando tenemos esa relación con Dios. ¿Sí? Ore por mí, ore por esto, ore, ¿verdad? Cuando realmente nosotros lo podemos hacer, pero ellos ven que tú tienes esa relación con Dios más íntima. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se refleja en nuestros rostros, ¿no? Y aparte también, pues la gente dice la palabra de Dios que somos cartas leídas, ¿no? Siempre están viendo en qué nos estamos equivocando, ¿verdad? Ay, pues mira el cristianito de Marcos, muy acá y así. O sea, todos, ¿no? Siempre la gente está buscando en qué, hasta se desvive para ver que cometas un error o algo, para luego criticarte, ¿verdad? Pero es parte de la vida, es parte del cristianismo. ¿Por qué? Pues porque Dios no te dijo que te lo ibas a pasar muy, muy bonito, muy suave. No, al contrario, dijo que vas a tener tribulación, vas a tener aflicción por seguirlo a Él. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para todo tipo de comentarios de gente que realmente pues va a tratar de hacerte quedar mal o simplemente de hacerte dudar de tu fe, ¿verdad? Es por eso que tenemos nosotros que estar más unidos con Dios. ¿Para qué? Para cuando vengan esos tipos de problemas, pues realmente pasar por alto, ¿no? Y pasar más tiempo con Dios, porque a final de cuentas Él nos da la salida, ¿no? ¿Verdad? Pasando tiempo, ¿verdad? Dice en 1 Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombres, 1 Timoteo 2:5. ¿Sí? Realmente tenemos que orar unos por otros, aunque no lo merezcan, es obligación de cada uno de nosotros. ¿Sí? No estar, no, pues mira cómo es y todo, no, al contrario, tenemos que orar más por él,
para que llegue a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Porque a final de cuentas, si nos ponemos a visualizar, Jesucristo murió en la cruz, ¿sí? En una cruz que estaba entre ¿qué? Entre la tierra, que es un lugar lleno de pecado, y el cielo, que es un lugar santo. Jesucristo murió en la cruz, sí, para que nosotros tengamos ese acceso. Jesucristo es el acceso para poder llegar al cielo, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el único camino, ¿verdad? Al cielo. Te vas a ir por cualquier camino y no vas a poder llegar a Dios si no aceptas a Jesucristo, así de sencillo, ¿sí? Eso lo podemos ver en muchas, en muchas ilustraciones, ¿verdad? Donde realmente Jesucristo nos dice que Él es el único camino al cielo, ¿verdad? No hay otro. Puedes irte por donde tú quieras, pero si no aceptas a Jesucristo, no vas a llegar con Dios. Y por eso es que Satanás creó muchas religiones. ¿Para qué? Para desviarte del objetivo principal, que es Jesucristo. ¿Sí? Como decía el pastor, como predica acerca de tantas sectas, ¿sí? O de obras que piensan que por hacer muchas cosas vas a llegar al cielo, pero no, realmente no. Si no aceptas a Jesucristo, no vas a llegar con Él. Y punto. Jesucristo es el único mediador, un solo mediador entre Dios y los hombres, sí. En la cruz, Él cuando derramó su sangre, Él fue el único mediador para que nosotros pudiéramos llegar hasta el Padre, ¿verdad? Así de sencillo, ¿verdad? Pero para eso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Jesucristo, su sangre fue perfecta. Dice la palabra de Dios que Él no pecó para nada, ¿sí? Él fue tentado y Él no pecó. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en Levítico 17:11 nos habla, ¿sí? Que la vida está en la sangre. Así de sencillo, ¿verdad? Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Incluso aún en el judaísmo ahorita, ellos no comen sangre, ¿sí? Incluso cuando quieren comer sangre matan un animal y lo dejan colgado 3-4 días hasta que le sale toda la sangre, ¿sí? Para ellos no comen sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a esto, que la vida de la carne está en la sangre. Y por eso es que la sangre es tan importante. Por ejemplo, en Hebreos, ¿qué nos dice? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿sí? Por eso es precisamente que se hacían tantos holocaustos, ¿sí? Porque el sacerdote era el encargado de hacer esa expiación, de matar al corderito, a la paloma, a la vaca, a lo que sea, para hacer expiación por el pecado de cada uno de nosotros, ¿sí? Mataba, ¿por qué? Pues precisamente para que la sangre, en cierta manera, fuera a expiar los pecados de esa persona, ¿verdad? Dice, y el sacerdote realmente tenía, la persona como pecador llevaba al corderito y el sacerdote sacrificaba al cordero y hacía expiación para perdonarle los pecados. Eso era en el Antiguo Testamento. Posteriormente en el Nuevo Testamento, pues nosotros sabemos que cuando Jesús murió, el velo fue abierto y nosotros ya tenemos acceso directo hasta el trono de Dios, a la gloria de Dios. Ya no necesitamos intermediarios, ¿sí? Que hagan ese sacrificio. Ahora realmente nosotros somos los que somos intermediarios. Nosotros tenemos que interceder por las personas para poder llevarlas a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Dice, recordemos que Jesucristo, Él siempre, a través de la historia, Él siempre ha querido tener un sacerdocio. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con Noé, Abraham, ¿quién más? Con Job, que hacía sacrificios precisamente para agradar a Dios, ¿sí? Ellos era lo que hacían, ¿no? Entonces Jesucristo, o Dios mismo, desde mucho antes, Él siempre quiso tener un sacerdocio, ¿sí? Y era, por ejemplo, un sacerdocio patriarcal, como lo vemos con Abraham, Noé, ¿sí? Job, ¿verdad? Que realmente ellos hacían un sacrificio, pero recordemos, viene un sacerdote divino, por así decirlo, que no tiene genealogía ni descendencia. Muchos del judaísmo dicen que era Jesucristo mismo, ¿verdad? El sacerdote en Melquisedec, ¿verdad? De los que nos habla,
que vino y a Abraham le entregó todos los diezmos y él le dio lo que es la Santa Cena, pan y vino, ¿verdad? Pero ese es otro tema del que es muy extenso y no lo vamos a tocar ahorita, sino simplemente nosotros tenemos un sacerdocio celestial bajo la orden de Melquisedec. Sí, que muchos piensan que es Jesús y es muy probable porque si leemos todo lo que es el libro de Hebreos, ahí realmente nos va a hablar acerca de este sacerdote, ¿no? Pero sí, pero nosotros tenemos un sacerdocio celestial por medio de Jesucristo y no un sacerdocio terrenal que viene por medio de Aarón, ¿verdad? Entonces Dios siempre quiso tener un sacerdocio. En Deuteronomio 7, 6 y 7 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, ¿verdad? Desde ese entonces Dios, Él quiso realmente que el pueblo de Israel fuera un sacerdocio, pero en general toda la nación de Israel. Eso es lo que Él quiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios te escogió, ¿por qué? Pues porque Él quiso, porque le dio la gana. Así como cada uno de nosotros estamos aquí porque Dios le dio la gana que estemos aquí. Así de sencillo, porque pudiéramos estar en otro lugar, pero simplemente Dios de una u otra manera te orilló a que vengas aquí a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a Él le dio la gana. ¿Pero qué? Pero a través de la historia, el pueblo de Israel siempre ha pecado. ¿Sí? Todo el día extendí mis brazos a un pueblo rebelde y contradictorio. Siempre se está quejando el pueblo de Dios, siempre, siempre. La estancia que estuvo vagando por el desierto, siempre se quejaban por el agua, el alimento, por todo. Igualmente a veces nosotros nos quejamos por todo, porque tengo trabajo, trabajo mucho, no tengo descanso, no tengo trabajo, no tengo para... O sea, total de que frío, calor, lo que sea, pero siempre estamos quejándonos de todo. Y no vemos realmente todas las bendiciones que Dios nos da. Simplemente el amanecer, el estar ahorita aquí, en este momento es una bendición. Una bendición los hijos, el techo, el alimento, todo. Todo tenemos que verlo desde ese punto de vista. Y el día que de repente suceda algo en el cual, por ejemplo, una tragedia, una muerte de un familiar o algo, tenemos que estar agradecidos con Dios por todo el tiempo que nos lo dejó para que nosotros lo disfrutáramos. Así de sencillo, tenemos que ver ese lado, ¿no? De que Dios permitió pasar tiempo con Él, conocerlo, tener esa relación y no estarnos quejando por todo, por todas las cosas. Porque a final de cuentas, la Biblia nos dice que somos espirituales, somos cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Y realmente lo que está en juego es el alma. El espíritu va con Dios porque Él fue el que lo dio. El cuerpo va al polvo, pues porque polvo es. Pero el alma, ¿a dónde va? Esa es la finalidad, ¿verdad? ¿A dónde va a ir el alma, no? Cuando realmente muéramos nosotros, ¿no? ¿Verdad? Después ve Dios que la nación vuelve a fallar y ahora Dios se encarga en escoger realmente a lo que es los primogénitos, ¿no? Realmente Él quiere instaurar la primogenitura como sacerdotes, ¿no? Y eso lo podemos ver ahí realmente en Éxodo 13:12 dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová, ¿verdad? Falla la nación de Israel, vuelve a pecado, y Dios escoge ahora los primogénitos, ¿verdad? Para su sacerdocio. Pero realmente también vuelven a fallar, le vuelven a fallar a Dios, y realmente Dios ahora se enfoca ¿en qué? Pues realmente en lo que es la tribu de Leví. ¿Por qué? Pues porque cuando le recordemos que Dios sube al monte Sinaí, donde le entrega a Dios los mandamientos, ¿sí? Y Dios le dice, ¿sabes qué? Baja porque este pueblo se ha desenfrenado, ¿sí? Está haciendo un desastre y todo, y Moisés baja y realmente encuentra al pueblo de Israel en una fiesta pagana, ¿no? Hacen su becerro de oro, ¿sí? Hacen un becerro de oro
y realmente Moisés se enoja tanto que destruye el becerro, ¿sí? Y entonces sí, les dice, ¿quién está con Dios y quién no? Vengan para mí los que están con Jehová. Se acercan los de la tribu de Levi y entonces sí, Moisés les encarga que maten a todo idólatra, a toda persona que estaba adorando el becerro de oro. Así hacían hermanos, padres, hijos, a todo mundo. Y ellos lo hacen, y es donde realmente Dios escoge a la tribu de Leví para ser sus sacerdotes. De ahí ellos se encargaban de realmente de ministrar en el tabernáculo o en el templo de Salomón o en el templo de Herodes, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Ellos eran los encargados realmente. El sumo sacerdote, el Cohen Gadol, era el sumo sacerdote. Los que ministraban, los que se encargaban de mover el tabernáculo, trasladarlo, todo sin fin, ¿verdad? Y los que se encargaban de hacer el sacrificio de los animales. De ahí Dios escoge lo que es el sacerdocio de la tribu de Leví, ¿verdad? Ahí mismo en 2 de Corintios 11, 14 y 15 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, ¿verdad? Y ese es uno de los detalles que tenemos que tener cuidado, ¿no? De que a veces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para realmente saber la persona que esté aquí arriba, predicando o enseñando, que realmente nos esté enseñando lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque aquí mismo nos está advirtiendo, dice, se disfraza como ángel de luz. Si también sus ministros, fíjese, no es extraño si también sus ministros se disfrazan, ¿sí? Como ministros de justicia, ¿sí? Entonces realmente el engaño parte o empieza desde la casa de Dios. Por eso es muy importante tener el discernimiento de ver si estamos en el lugar adecuado. Debemos darle gracias a Dios realmente que tenemos un pastor que nos enseña lo que es la sana doctrina, ¿sí? Que no se ha salido realmente de lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Porque el día que Él se declare apóstol o profeta, es mejor irnos, así de sencillo. Que empiece con sus cosas, mejor váyanse, vámonos, ni siquiera voltear atrás. ¿Por qué? Pues porque realmente Él se ha encargado de realmente mostrarnos lo que es la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a poder definirlo? ¿Cómo sabemos que es una persona que está entregada a Dios? Por su vida de testimonio y por lo que se predica. Así de sencillo. El testimonio que da él como persona, como hombre, su familia, y lo que nos está mostrando en la palabra de Dios. Así de sencillo, ¿verdad? Realmente debemos de dar gracias a Dios y agradecerle que Él nos ha dado ese derecho de ser sacerdotes, de Él ante la gente, ante el pueblo inconverso, ¿sí? Y tomar ese rol realmente que Él quiere que tomemos como sacerdotes, porque esto es para todo mundo, no es nomás para algunos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la iglesia es un solo cuerpo. Aquí no hay jerarquías, que yo soy pastor, que tú eres... No, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. ¿Pero para qué? Para un propósito. Realmente el llevarnos a todos, ir todos juntos ante la presencia de Dios. Esa es la finalidad. Dios va a poner a cada uno de acuerdo al don que uno tiene. Y así sea cualquiera, limpiando baños, barriendo o predicando, enseñando, lo que sea. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todos juntos vamos a hacer lo que Dios quiere. Somos como una familia. Pero para eso necesitamos realmente regresar a los principios básicos. Pasar tiempo con Dios, meditando, orando, leyendo, estudiando la palabra de Dios, que eso es lo que era en un principio. Y nos vamos a criticar, y como dice la palabra de Dios, si alguno cae, por cierta manera, entre todos ayudarlo y levantarlo. Pero lo fundamental es
la doctrina, la palabra de Dios. No desviarnos, no retroceder. ¿Por qué? Porque Satanás eso es lo que él quiere, hacerte dudar de tu fe. Te va a poner ciertas trabas, muchas cosas en las cuales hacerte dudar. Y lo peor de todo es que empezamos a retroceder. Dice la Biblia que el perro vuelve al vómito, el puerco al lodo otra vez. Volvemos a nuestro estado anterior en el que éramos antes de venir a los pies de Jesucristo. Y claro, a veces hay necesidades en las cuales pues tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas de acuerdo al mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, ¿sí? Pero como le decimos, pasar tiempo de calidad con Dios, dedicarle un tiempo especial a Dios en la mañana, en la noche, un devocional o lo que sea, pero dedicárselo realmente a Él sin distracciones, sin nada, ¿verdad? La hermana Gigi el otro día me encantó mucho una predicación que dio, un estudio acerca de los jóvenes, de la familia. Y Satanás es lo que se ha encargado. Él está trabajando realmente con los niños, con los jóvenes. ¿Precisamente para qué? Para envolverlos en un mundo material en el cual se alejen realmente de la palabra de Dios, ¿sí? Él es lo que él trata, engañar a la gente. ¿Por qué? Pues porque los demás ya están engañados, ¿verdad? Si se sube aquí un testigo de Jehová a predicar, o sea, pues él ya está engañado. Nosotros ni le vamos a hacer caso. O a un mormón, ¿sí? O sea, realmente ese es el engaño de Satanás. Empezar a trabajar con los niños, con los jóvenes. ¿Para qué? Para realmente enfocarlos en una sola cosa, ¿no? Que es alejarse de Dios, ¿verdad? Y lo va a bombardear con muchas de ideologías o de lo que ellos quieren. ¿Para qué? Pues para distraer la atención de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, realmente yo los invito a perseverar en ese don que Dios nos dio, que es conocer a Jesucristo, en tomar el rol que debemos de tomar como sacerdotes. ¿Por qué? Porque realmente Él nos escogió. Él hizo ese sacrificio por cada uno de nosotros al derramar su sangre, sin nosotros merecerlo, ¿sí? Porque a final de cuentas, pues no merecemos nada, más que juicio, más que la ira de Dios. Y Dios a través de la palabra de Dios nos muestra que realmente Él va a emitir un juicio y Él nos va a juzgar, así como juzgó a Moisés, que no lo dejó entrar a la tierra prometida, así como juzgó a David, ¿sí? O sea, Él no va a tener, el día del juicio Él no va a tener ninguna compasión para cada uno si realmente no estamos haciendo las cosas que Él quiere. Entonces tenemos realmente que meditar si realmente estamos haciendo las cosas de Dios y pedirle a Dios por medio del Espíritu Santo, de su Espíritu Santo, que nos ayude a seguir en sus caminos, para no flaquear, para no caer, ¿verdad? Realmente. Vamos a orar, hermanos.